Buenas noches, el día de hoy estamos con el psicólogo clínico Giovanni Lascano. Me presento, soy Rafaela Paredes, soy estudiante de tercero de Ujú. Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato. Y bueno, para presentarles un poco a Giovanni, él es un psicólogo clínico con 2 maestrías. Actualmente está sacando su doctorado. En el ejercicio profesional se dedica a la consulta privada y también es decano en la Universidad de Indoamérica. Bienvenido Giovanni, muchas gracias por tu ayuda. Bueno, vamos a hablar un poco del TDAH. Y la primera pregunta que yo te quiero hacer es, ¿qué aportes recientes han realizado las teorías neurobiológicas para comprender las causas y los mecanismos subyacentes del TDAH? Bueno, chévere. Primeramente, muchísimas gracias, estimada Rafa, por considerarme. Y creo que las preguntas que vamos a ir contestando y de las que vamos a ir conversando son muy relevantes dentro del campo de la psicología clínica. Referente a esta pregunta, a la primera pregunta que me haces sobre los aportes de las teorías neurobiológicas dentro del TDAH, como tú sabes, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un trastorno que está considerado dentro del neurodesarrollo, es un trastorno con una alta prevalencia dentro de la niñez, adolescencia y hoy por hoy, pues incluso en la adultez también, ya solo se lo puede diagnosticar desde los nuevos criterios de los manuales diagnósticos, pero creo que uno de los principales aportes es toda la evidencia que se encuentra a nivel de vías serotoninérgicas, dopaminérgicas, que tienen que ver con el funcionamiento no solamente de los estados emocionales del niño, del paciente, sino también el desarrollo de la corteza prefrontal, que es parte de la responsable de las actividades planificadas, del autocontrol, la memoria a corto plazo, que son procesos, digamos, que están deficientes en una persona, hablemos de un niño diagnosticado con TDAH. Entonces, si hablamos del córtex prefrontal, si hablamos del óvulo prefrontal y todas las funciones que desempeñan, a más de las vías dopaminérgicas y serotoninérgicas, creo que hay evidencia suficiente que demuestran que hay una relación estrecha entre estos aspectos neurobiológicos y este trastorno. Listo, muchas gracias. La siguiente pregunta que quería hacerte es, ¿cuáles son las herramientas psicométricas más actuales y confiables utilizadas en el diagnóstico clínico del TDAH y cómo se comparan con los métodos Ujú. tradicionales? Bueno, yo soy un psicólogo que me he formado desde la psicología basada en evidencia. Entonces, cuando hablamos de esto, soy muy respetuoso de muchos enfoques, pero sobre todo el éxito del diagnóstico del TDAH no solamente se centra en las pruebas, ni tampoco en un test o en una batería de exploración netamente. Es un diagnóstico clínico, es decir, un grupo de signos, síntomas, además del apoyo que nos dan estos recursos psicométricos. Si me preguntas nombres de algunas pruebas que normalmente uso para el diagnóstico de estos cuadros, es el test del D2, es la batería de exploración de Wechsler, en algunas de sus, bueno, en este caso el WISE, el WIS, tenemos las baterías de exploración neuropsicológicas, Kumanin, Kuman, Neuropsy, entre otras, el mismo test, el EDA, el CONERS, que son test de checklist que ayudan a recolectar signos y síntomas justamente a través de funciones no solo sociales o familiares de los niños y los familiares, los maestros, los pacientes, sino también a recolectar información de memoria, de percepción, de coordinación visomotriz, que también son procesos que no se ven a simple vista, pero aportan a la detección de este trastorno o no. ¿Por qué? Porque podemos tener trastornos de déficit de atención con hiperactividad con predominio en inatención o con predominio en impulsividad, hiperactividad o mixto. Entonces, las pruebas neuropsicológicas o estas que hemos hablado nos ayudan a ver eso que entre líneas a veces no se ve solo con los signos y síntomas que a veces el paciente nos trae a consulta. Claro, listo. La siguiente. ¿Qué limitaciones han señalado los clínicos en relación con los criterios del DSM-S, DSM-5 para el diagnóstico del TDAH, especialmente en caso de comorbilidades? Ujú. A ver, generalmente los manuales, tanto la Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE 11 en su última versión, o el DSM-5, son manuales que nos ayudan a poner un poco de orden, un poco de claridad en el lenguaje que hablamos los profesionales. ¿Por qué?
porque aunque hay un listado de criterios diagnósticos, estos nos ayudan a comunicar resultados, estos nos ayudan a saber a nivel mundial cuál es la condición que padece el paciente. Ujú. Si no hubiera estos manuales, cada uno jalaría agua para su molino, sería un desorden. Entonces, es importante que tengamos los manuales. Ahora, ¿cuál es la limitación puntual? Que muchas veces los clínicos quieren encasillar o encajar a todos los pacientes solo a partir de un checklist. Es decir, tiene esto, tiene esto, tiene esto, entonces es un diagnóstico de TDAH. Cuando hay otros aspectos mucho más amplios, ¿no? Un niño con depresión, por ejemplo, es un niño que presenta síntomas muy parecidos de hiperactividad, de impulsividad, irritabilidad, y no es un TDAH, es tal vez un episodio depresivo infantil. Entonces, es una comorbilidad. Hay relación entre los síntomas en los dos trastornos, pero como respondemos solo a un checklist, es un manual de guía y de apoyo, más no es una Biblia en donde simplemente el paciente tiene esto y está diagnosticado. Ese es el error más grave, creo que en salud mental, que muchos profesionales se limitan solo a cumplir criterios, la sumatoria de criterios, y no pues hacer una exploración amplia desde lo personal, lo familiar, lo social, para determinar si hay una verdadera afectación. Claro, gracias. Y la siguiente sería, ¿qué enfoques terapéuticos han demostrado mayor efectividad en el tratamiento del TDAH y cómo se integran la terapia conductal y la medicación? Muy bien, bueno, generalmente en los trastornos por déficit de atención con hiperactividad hay medicamentos que son de primera línea, como el metilfenidato, la atomoxetina, que bueno, ahí tienen los nombres comerciales en diversas marcas. Lo que sí debemos entender es que la farmacoterapia va a aportar al manejo de los síntomas físicos, fisiológicos que vienen con el cuadro. Sudoración, taquicardia, impulsividad, hiperreactividad, por ahí incluso agresividad en los niños. Pero eso es la parte motora, es la parte de respuesta en el sistema nervioso central. Pero la parte emocional, la parte cognitiva, está llevada a cabo por psicólogos. ¿Y cuál es el enfoque terapéutico con mayor éxito? La terapia cognitiva conductual. Es la que más evidencia científica ha demostrado y tiene protocolos que amparan su práctica en este tipo de casos. La combinación son los dos. Dependerá la intensidad. Si es un TDAH leve, tal vez terapia, moderado, terapia con algo de farmacoterapia. Si es grave, la medicación tiene que estar de la mano con un proceso terapéutico adecuado. Claro. Y bueno, por último, ¿qué investigaciones recientes han explorado el impacto del TDAH en la creatividad o en habilidades específicas como la resolución de problemas en contextos no estructurados? A ver, científicamente, ¿qué pruebas o evidencias hay sobre las bondades de las personas que tienen TDAH? Para mí el TDAH es una condición, no es una discapacidad, no es algo que pueda limitar el desempeño del ser humano, pero es muy difícil manejarlo, al menos en los primeros años de la vida. Niñez, adolescencia, inicios de la adultez, puede ser difícil su manejo, pero ya a esta edad ya tenemos un desarrollo neurológico completo, ya mi capacidad cerebral ha aprendido en terapia o aprendido, digo yo, en son de broma, a la buena de Dios, con mis propios recursos, a gestionar muchas de estas conductas, de estos impulsos. Entonces, si yo, como paciente con TDAH, veo que esto era problemático en la niñez y adolescencia, por lo que a veces son etiquetados, y en la adultez son habilidades como por ejemplo la toma de decisiones, son mucho más decididos, son mucho más creativos, por ejemplo, son personas que al tener un exceso de energía, de tener ese exceso de actividad, pueden permitirles llegar a metas mucho más que aquellos que no tienen esa necesidad o curiosidad por cumplir pues ciertas actividades y es más fácil que procrastinen. Entonces, si tú me dices en contextos no estructurados, en el arte, en el deporte, en actividades competitivas, pueden destacar mucho más. Nombres, algunos. Tenemos Michael Phelps, si no me equivoco, uno de los nadadores olímpicos de Estados Unidos, pues múltiple medallista, él Ujú. tiene justamente déficit de atención con hiperactividad. Entonces hay mucha gente, Jim Carrey, que es el actor de La Máscara, él tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad y hace que esas particularidades sean tal vez la esencia de su protagonismo en las diversas películas. ¿Sí? Claro.
Muchas gracias, Giovanni. Agradecerte tanto a mi nombre como en nombre de la universidad por tu apoyo en esto. Y muchas gracias otra vez por Con recibirme. gusto, mi querida Rafa, y pues también gracias por haberme considerado. Gracias.